Septiembre, si no me falla la memoria, hay paso formal entre Venezuela y Colombia. Parte de esa larga línea fronteriza, allí está el espacio Maravino, que es una extensión de 413 kilómetros, que representa, por cierto, 14%, nada despreciable de nuestra frontera común, la frontera entre Colombia y Venezuela. Es muy conocida en esta zona, por ejemplo, el peaje de Paraguachón en La Guajira pasó de peatones, de vehículos, de carga, de mercancía. Pues queremos hablar de la situación en la frontera y lo hacemos a esta hora de la mañana con José Luis de la Hoz, es periodista colombiano, nos acompaña gentilmente a esta hora. José Luis, muy buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Román, y a todos los oyentes de esta cadena radial. Hombre, buenos días, bien acá, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, José Luis, por atendernos. José Luis, si te pregunto cómo está la frontera, digamos, desde el reinicio de las relaciones, qué se comenta, qué es noticia, qué sería lo más destacado, José Luis. Bueno, desde el reinicio de las relaciones y desde la reapertura de la frontera, efectivamente, hace algunos meses ya, el paso se ha ido normalizando paulatinamente. La frontera de Paraguachón nunca estuvo totalmente cerrada, siempre estuvo habilitada para el paso de tractocamiones o gandolas, como le llaman en Venezuela, tractomulas, le dicen acá en Colombia, y circulaban en horas de la noche cuando abrían el paso, y estos camiones de gran capacidad de carga pasaban la frontera. La que estuvo siempre cerrada totalmente fue la frontera de Cúcuta, pero esta frontera de Paraguachón para camiones siempre estuvo habilitada. Estaba cerrada para el caso de los vehículos de pasajeros y para los vehículos particulares pequeños, los automóviles y los camperos que no podían pasar por la frontera. Sin embargo, esta es una frontera bastante porosa, bastante permeable, en donde por más de 180 trochas se intercomunican y los indígenas guayú que no reconocen la frontera pues se movilizan por esas trochas y había una actividad fluida. Ahora la frontera legal ya está completamente abierta y el día de hoy cualquier persona que quiera venir desde Venezuela hasta Maicao o desde Colombia a Maracaibo puede hacerlo sin ningún problema en su vehículo. Están permitiendo el paso de los vehículos venezolanos hasta Maicao y de los vehículos colombianos, pues no sé hasta qué parte de Venezuela, pero también están pasando la frontera de manera legal en este momento. Ese es un aspecto muy destacado de la situación fronteriza actual. Lo demás ya son aspectos puntuales que podremos irlos conversando en la medida que avancemos en esta charla. Ahora, José Luis, como claramente apuntas y muy bien, aunque nunca estuvo del todo cerrado o detenido el paso por ese paso, el de Paraguachón, quiero decir, habría que inferir entonces que, bueno, luego de formalizar esta reapertura, bueno, habrá mejorado, imagino, el paso de particulares por una parte, pero de mercancía también, para beneficio de ambos lados, ¿ah? Sí, claro, por supuesto. Es que antes el paso de las mercancías era solo en horario nocturno, cuando la entidad correspondiente en Colombia habilitaba los manifiestos de carga para el paso de los vehículos de un lado al otro, y también la autoridad venezolana, que si no estoy mal es el CENIAF, también habilitaba, pero en horarios nocturnos. Ahora ya también los tractocamiones o tractomulas o gandolas circulan tranquilamente incluso en el día, y pues eso ha traído para el puesto fronterizo de Paraguachón una situación paradójica. Antes, cuando tenían que hacerse transbordos y todas esas cosas, la gente pasaba a pie, pues los tractocamiones llegaban y los conductores se quedaban todo el día. Había un fluido de dinero porque esa gente consumía, pagaba hotel, toda esta cantidad de cosas. Ahora ya no. Sin embargo, hay otras actividades comerciales que se benefician con el paso de los pasajeros que tienen que cruzar la frontera en un sentido o en el otro. Fíjense las paradojas de la vida. Cuando estaba totalmente cerrada para el puesto de Paraguachón, no para el comercio internacional, pero sí para el puesto de Paraguachón, era conveniente porque la población pues tenía un ingreso garantizado con estas personas que debían hacer tránsito y que esperaban las horas en que se les permitía, o quienes lo hacían irregularmente, que por las trochas también esperaban para pasar. Claro, estamos conversando con el periodista colombiano José Luis de la Hoz. José Luis, ¿qué se comercia de un lado y de otro? Es decir, ¿qué pasa de Venezuela hacia Colombia? ¿Qué pasa de Colombia a Venezuela? En términos de mercancía, quiero decir. Bueno, de Venezuela hacia Colombia lo que más viene son alimentos, productos para coger,
plátano y otros productos de las granjas. Vienen muchos, el queso. Incluso irregularmente y poniendo en riesgo la salud de las personas, traen hasta carne en muchos vehículos, lo transportan irregularmente sin cadena de frío, sin nada de eso, y la venden acá en Colombia, en Maicao y en el resto de La Guajira. Y de Colombia hacia Venezuela sí llevan pues de todo. Ya antes hacían escalas en Maicao para el transbordo a los camiones pequeños, ahora no, ahora directamente pasan las tractocamiones con gaseosa, con enlatados, con pues todo tipo de productos procesados. Mencionabas en la parte anterior algo muy importante y es el tema de las trochas, de los pasos ilegales que son mucho más comunes porque también la frontera es mucho más extensa entre Táchira, el estado Táchira en Venezuela y Colombia, pero acá en Zulia, ¿cuán habitual era el paso a través de las trochas y ahora que se ha reabierto el paso oficial, siguen operando? Sí, continúan operando, por supuesto, porque el contrabando continúa, el contrabando de un lado hacia el otro y desde Venezuela hacia Colombia, desde Colombia a Venezuela continúa y eso se hace por las trochas principalmente, pero las trochas son muy inseguras, hay una cantidad de bandas que establecen retenes o alcabalas ilegales para cobrarle a las personas por el paso en esas trochas y eso genera un conflicto tremendo. Ha habido muchos muertos, especialmente cuando estuvo cerrada, hubo muchos muertos. Ahora ha disminuido eso, pero es un riesgo enorme. Sin embargo, las trochas continúan. Como te decía, hay más de 180 trochas o pasos irregulares en todo el cordón fronterizo del departamento de La Guajira con el estado Zulia. Siendo que las trochas siguen existiendo, siendo que siguen operando, José Luis, pregunto, ¿quién ejerce la vigilancia? Porque es una responsabilidad compartida entre las autoridades de Colombia y Venezuela, ¿eh? Sí. Antes Venezuela ejercía mucho control en estas trochas. Venezuela tenía sus autoridades, la misma Guardia Nacional, los policías que son municipales o estadales, Estado Zulia, ejercían mucho control. Pero después en Venezuela la situación como que se relajó bastante y esos controles los han disminuido de manera pues tremenda. Y del lado colombiano pues nunca ha habido un control estricto férreo. El Estado colombiano nunca ha sido como muy garante de la seguridad de los ciudadanos, entonces pues ellos deberían encargarse, pero en realidad no se están encargando. Y para terminar, es José Luis de la Hoz que nos acompaña, periodista colombiano. José Luis, ¿cómo es la vida en esa zona fronteriza, en la frontera en términos de servicio? ¿Qué hay del agua? ¿Qué hay de la electricidad? ¿Qué hay de los combustibles, incluyendo el gas, por ejemplo, o de las telecomunicaciones? ¿Cómo es la vida allí? Bueno, vamos por partes. El agua no es un servicio constante. Acá el agua nunca ha sido un servicio constante. Aquí en tiempos pasados se veía con envidia como en Venezuela, con un tubo bastante grande que estaba ahí a la vista de todo el mundo, traían agua desde lejos en estas comunidades. Ya creo que eso no está pasando mucho tampoco. Acá nunca ha existido un servicio de acueducto y de alcantarillado, saneamiento básico regular. En el casco urbano de Maicao la situación es que los barrios reciben agua una vez a la semana durante 12 o 24 horas, cuando mucho. Ahora que se avecina el fenómeno del Niño, eso seguro disminuirá. Preguntaba por las telecomunicaciones. Pues algunos operadores son muy buenos. Acá hay muchos operadores privados, hay 4 o 5 operadores privados de telecomunicaciones, especialmente celular, y algunos son muy buenos, otros son muy malos. Yo tengo el servicio de Movistar y te digo la verdad, sinceramente, pésimo. Pero hay otros que tienen servicios con otros operadores y son un poco mejores. Bien. José Luis, te quiero agradecer, primero el contacto, segundo el tiempo, tercero la hora. Gracias por acercarnos a la realidad de la frontera entre Colombia y Venezuela, visto desde Colombia. Te lo agradezco muchísimo, José Luis, feliz día. Feliz día a ustedes y aquí estamos atentos para servir. Muchísimas gracias. José Luis de la Hoz es periodista colombiano, repito, en este acercamiento a la situación fronteriza. Pero me quedo en Colombia por un momento en estos titulares internacionales porque CNN nos tiene que el expresidente de ese país, Iván Duque, dijo: no se puede construir
consintiendo y dándole privilegios a los delincuentes, por lo que aseguró en las elecciones regionales el descontento de la población se mostró en las urnas al votar en contra de los candidatos aliados al presidente Petro. Bueno, Mundo R nos tiene que al menos 270 distritos de Perú están en riesgo de verse afectados en los próximos días